Los métodos de cosecha varían. Uno las puede cosechar del suelo, cosecha de árboles apeados y cosecha de árboles en pie. Para la cosecha del suelo, bueno, se juntan las semillas que están en el suelo porque ya se cayeron, y si no, se colocan lonas o plásticos y se sacuden el árbol o las ramas. Para el caso de cuando uno está talando el bosque, suele talar árboles que van a comercialización y suelen tener frutos. Entonces, antes de llevarlos, se, se recolectan las ramas y después se dejan secar para juntar los frutos. Sobre lonas, o ya vamos a ver distintas formas de colocarlos. La cosecha de árboles en pie, ya vamos a ver distintos instrumentos, accediendo a la copa, trepando los árboles, accediendo a la copa directamente desde el suelo o corte de rama con distintos métodos. Ahora veremos distintos tipos de escalera. En este caso es una escalera seccionada de magnesio que se adhiere al árbol, se fija para poder subir. Acá vemos una escalera danesa de acero que también se adhiere al árbol con las escalinatas con estribos, como ven. Estas son distintos tipos de herramientas. Tenemos tijeras podadoras de brazo largo, una sierra podadora con distintos tipos de formato de sierra. En este otro caso son sierras flexibles para cortes de rama, distintos modelos. También se usan rastrillos para recoger las semillas que han caído al suelo, ¿no es cierto? O frutos semillas también podemos decir. Observamos a mano derecha un sacudidor mecánico. También hay podadoras que son, digamos que están reguladas por una batería. Tenemos corte inferior de las ramas. Fíjense cómo cortar la rama para que no queden daños en el árbol. Luego tenemos las podadoras de extensión. Esto podemos operar si el árbol no es muy alto desde la base para cortar la rama que tiene los frutos. Cuchillas con ganchos, diferentes tijeras de podar, distintos modelos que podemos utilizar para poder extraer ramas con fruto. En la figura A observamos una tejera retráctil montada en pértiga para enganche y poda de rama alta, que el operador puede hacerlo de la base como vimos recién, y si no, en la figura C vemos la cosecha de eucalipto con pala mecánica. En este caso, la pala mecánica hace que el operario llegue hasta la parte más alta, que generalmente es allí donde se encuentran los frutos que están con mayor exposición al sol, para recoger principalmente eucaliptus antes de que se produzca la dehiscencia. En esta diapositiva observamos cómo un operario está buscando los conos. En realidad este operario no está utilizando todos los recursos para tener seguridad, ¿no es cierto? Hay distintos arneses y también hay zapatillas especiales que se enganchan para poder, y sogas que lo retienen por las dudas se caiga. En este caso, en esa época se ve que no lo hacían, pero ustedes tienen que tener presente que el pino tiene su fructificación. Tarda como 2 años en formar el cono, lo hace más cerca del fuste y luego a medida que avanza el crecimiento, este se va desplazando hacia la punta, ¿no?
pero tarda 2 años en la formación de cono. Luego que colectamos los frutos o semillas, tenemos que procesarlos. Entonces apenas llegamos al laboratorio o al gabinete, comenzar a hacer una limpieza post cosecha. También puede ocurrir que los frutos estén cerrados, entonces hay que esperar su maduración y que se abran y que se liberen las semillas. Extracción de semillas. Luego, la limpieza pre-almacenamiento, las semillas siempre van acompañadas de palitos, restos, óvulos que no han sido fecundados, en el caso de los eucaliptos que se llaman paráfisis, etc. Se puede hacer una selección por tamaño, secado y acondicionados en envases para ser colocados en heladera o no, según el tipo de fruta. Es muy importante el control del secado de los frutos. Si no se dispone de hornos, tratar de hacerlo en que no se pudran, porque en los días que uno colecta en muchas zonas llueve, entonces hay que evitar eso. En este caso es una construcción con un techo móvil. De manera que el techo se mueve para que los frutos se vayan secando lentamente. No es ponerlos directamente al sol, pero sí bajo sombra. Y regular que se vayan secando, moviéndolos y todo lo demás para que no haya pudriciones. Extraer los frutos que se pudran, por supuesto. Ven, el techo se desplaza. También hay distintos tipos de almacenamiento. En el primero, que que tiene un techito, está hecho con madera, de manera de apilar las bolsas y que se vayan aireando, de manera que no sea un lugar cerrado donde se concentra el dióxido de carbono, la humedad excesiva que termina por matar la semilla. También en algunos lugares se usa hacer sobreelevaciones donde se colocan los frutos para que se sequen, y se colocan lonas durante la noche o plásticos, de manera de que el rocío no las vuelva a humedecer. ¿Sí? Distintas formas de almacenar los frutos. Para el caso de los frutos que son indehiscentes, el ingeniero Cosiansis, como parte de su tesis de maestría, creó una trilladora de prosopis para el banco de germoplasma. Esta sirve para trillar varias especies de leguminosas que tienen el fruto indehiscente, por ejemplo la oreja de negro, la espina de corona, etc. Se obtiene en 3 compartimentos. En uno queda mezclado artejos con harina, en otro la harina y otro la semilla. Se tiene que volver a pasar para volverlas a limpiar. Y tenemos que es una la trilladora tiene un motor de alta potencia. El peso de la máquina son 380 kilos. La capacidad de la tolva es para 40 kilos de vaina. La capacidad de labor de trilla son 20 minutos para esos 40 kilos de vaina. Y depende del material que puede demorar en el proceso. Una limitante es que los días húmedos, al ser las vainas de algarrobo, al poseer mucha azúcar, esta azúcar se pone hace que la semilla se ponga bastante húmeda y pegajosa, entonces dificulta la trilla. También se puede tamañar las semillas haciéndola pasar por un seleccionador de semillas según tamaño y diferenciarlas. Antes de hablar de la conservación de las semillas, vamos a hablar de los factores que favorecen la germinación, y sobre esos factores nosotros deberíamos actuar al revés para favorecer la conservación.
Para comprender los factores que afectan la conservación, debemos conocer los factores que afectan a la germinación. Tenemos factores externos y factores internos. Entre los factores externos podemos mencionar la humedad, la temperatura y los gases. La humedad, ¿cómo influye la humedad? Bueno, la absorción de agua, ustedes ya han visto, supongo, fisiología de la semilla, es el primer paso que tiene lugar durante la germinación para que la semilla recupere su metabolismo. El agua llega al embrión a través de las paredes celulares de las cubiertas seminales, siempre a favor de un gradiente de potencial hídrico. Un exceso de agua actuaría desfavorablemente para la germinación, pues dificultaría la llegada de oxígeno al embrión. El otro factor es la temperatura. La temperatura influye sobre las enzimas, que regulan la velocidad de las reacciones bioquímicas que ocurren en la semilla después de la rehidratación. Entonces tenemos que la actividad de cada enzima tiene lugar entre un máximo y un mínimo de temperatura, existiendo un óptimo intermedio. De acuerdo a ello, podemos decir que la temperatura de las semillas de especies tropicales suelen germinar mejor a temperaturas elevadas superiores a 25 grados centígrados. Más allá de lo que uno piensa, generalmente la temperatura de zonas tropicales en promedio se mantiene en 25 grados a más, no mucho más. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura empieza a subir, comienzan las precipitaciones. Por otro lado, tenemos que las semillas de especies de zonas frías germinan mejor en temperaturas bajas, entre 5 y 15 grados centígrados. En las regiones que son mediterráneas, la temperatura más adecuada para la germinación están entre 15 y 20 grados centígrados. La alternancia de las temperaturas que se aplica generalmente en laboratorio se basan en el día y noche y actúan positivamente sobre las etapas de germinación. Por eso es muy importante que investiguemos a qué niveles de temperatura se adaptan las semillas que estudiamos. La mayoría de las semillas germinan bien en atmósfera normal, con un 21% de oxígeno y un 0,03 de dióxido. Hay excepciones, por ejemplo, Typhus latifolia, que es la espadaña, o Cynodactylon, que es la grama, germinan mejor en presencia de un 8% de oxígeno. Estas especies se han adaptado y pueden germinar en medios acuáticos o encarchados, donde la concentración del oxígeno es muy baja. Algunos elementos presentes en la cubierta seminal, que pueden ser compuestos fenólicos, capas de mucílago, macroclereida, pueden obstaculizar la germinación de la semilla porque reducen la difusión del oxígeno desde el exterior hacia el embrión. La cantidad de oxígeno que llega al embrión disminuye a medida que aumenta la disponibilidad de agua en la semilla y la temperatura. En la presente diapositiva se observa que la tasa de respiración aumenta a medida que aumenta la temperatura hasta los 45. Es lo que sucede naturalmente. Pero a los 45 grados a más, la tasa de respiración disminuye. Construyendo una línea con los datos de la tasa de respiración en relación al porcentaje de humedad, vemos que esta es proporcional. A medida que más porcentaje de humedad hay en el ambiente, mayor es la respiración. No como ocurre en la temperatura, que empieza a disminuir a partir de un límite.
Esto tiene una alta correlación si se fijan y es bastante lineal. Y de allí surge la ley de Harrington que dice que la vida de la semilla en el almacenamiento se duplica disminuyendo 5 grados centígrados la temperatura ambiente o un 1% del contenido de humedad de dichas semillas, en niveles de humedad que están entre el 6 y el 15%.